Hola a todos, bienvenidos al canal. Esta semana traigo para ustedes otro book tag que lleva el nombre de personajes literarios. Lo he visto en muchos lugares, afortunadamente muchos de mis booktubers favoritos ya han grabado su versión, pero los últimos dos que yo he visto, que me gustaron bastante y que fueron los que me animaron finalmente a grabarlo, fueron los de Emma y mis libros y de Marea Literaria. Ambos canales están en la descripción para que vayan a echarles un ojo. Y la consigna número 1 dice: libro con una muerte inesperada. Y aquí voy a mencionar a Rayuela de Julio Cortázar. Ya he mencionado en otro video que no me gustó mucho este libro, quizá no fui capaz de apreciarlo en su totalidad, en su magnificencia, pero hay un par de personajes que son los protagonistas que sinceramente me parecen detestables, y una de las razones por las cuales me parecen detestables es por su responsabilidad y sobre todo por su reacción tras la muerte inesperada que ocurre en este libro. Oliveira, que es el principal de nuestros personajes, a mí de verdad que me cae muy mal. Me parece que tiene una complicidad terrible en la muerte que ocurre en este libro, y lo que me parece aún peor es que parece que no le da importancia alguna, o sea, demuestra que es una pésima persona en la medida que, en mi opinión y en lo que yo recuerdo, la muerte le pasa prácticamente inadvertida. Y por el otro lado, el otro personaje que también es muy importante en esta novela, que tiene claramente una mayor responsabilidad frente a esta muerte, sí tiene quizá una reacción más emotiva, pero me sigue pareciendo más dramática que real. Es una muerte para mí muy triste. Yo cuando la leí dije, como que realmente no me lo esperaba. Me causó una enorme conmoción. Tuve que volver a leer estas páginas para ver si había entendido bien. Y cuando noté la reacción de estos protagonistas, otra vez tuve que regresar y leer esta parte porque me parecía que, aunque te anuncian que es una muerte que cambia todo en el libro, a mí me parece que cambia tan poco en los personajes que es muy probablemente una de las razones por las cuales no me gusta Rayuela de Julio Cortázar. Número 2. Libro con un personaje femenino increíble. Y aunque hay muchas opciones, yo me voy a ir por un lugar común, que es Misery de Stephen King. Obviamente me estoy refiriendo a Annie Wilkes, la gran villana de esta novela y que después fue interpretada de manera genial por Kathy Bates en la versión cinematográfica. Desde mi punto de vista, creo que Kathy Bates incluso supera su versión de Annie Wilkes a la del libro, pero eso no quita el mérito de que como personaje literario dentro de la novela en sí mismo es ya un personaje grandioso. Es un personaje terrible, sumamente malvada, es cruel, está completamente loca, pero es un personaje que definitivamente es lo mejor en este libro. Digo, Paul Sheldon no está mal, la historia en sí misma, la trama en sí misma es bastante buena, es bastante aceptable, pero sin duda lo que hace que este libro sea hoy por hoy uno de los más conocidos y más leídos de Stephen King es sin duda su gran villana Annie Wilkes. Número 3. Libro con un personaje que sufra una enfermedad mental. Y aquí tengo un poco de dudas, no sé si sea correcto llamar a la depresión una enfermedad mental. Yo pensaría que sí, si no lo es, pido una disculpa, quizás sea más correcto llamarlo un padecimiento o llamarlo un trastorno. Pero finalmente la depresión sí es una condición mental muy delicada, que debe ser atendida, que debe de ser visibilizada. Pero bueno, el libro del que estoy hablando es La campana de cristal de Sylvia Plath. Este libro fue el primero que leí este año, si no me equivoco, el segundo, mejor dicho, cuando todavía no tenía el canal, así que no hice reseña. Y si les soy sincero, me fue difícil empatizar con el personaje principal, con Esther, que es quien padece esta depresión y que es el alter ego de Sylvia Plath, una autora súper famosa, una gran escritora, pero que desafortunadamente vivió en carne propia una depresión muy aguda, una depresión crónica que terminó por llevarla al suicidio.
No creo grabar un comentario sobre este libro porque les repito, sinceramente me fue un poco difícil empatizar con el personaje y con la historia, pero Ricardo Carreón, de quien les dejo el canal en la descripción, aunque seguro que la mayoría lo conoce, hizo una reseña grandiosa sobre este libro. Se las recomiendo mucho que la vayan a ver para que sepan de qué estoy hablando, pero bueno, esta es mi respuesta a esta consigna. Número 4. Libro con un conflicto bélico. Hay un montón de opciones, sobre todo los libros que están ambientados en la Segunda Guerra Mundial, como El Ruiseñor, como La Ladrona de Libros, como El Niño con el Pijama de Rayas, y podríamos seguir y seguir y seguir, pero quiero aprovechar de nuevo para recomendar La Ilíada de Homero. Es verdad que no es un libro tan sencillo de leer, de hecho sería más sencillo leer La Odisea, además de que vean, es un libro bastante grueso, pero tiene escenas de batalla bien interesantes. Yo recuerdo una de manera especial en la cual la pelea está tan reñida, tan encarnizada entre griegos y troyanos, que los dioses se meten al campo de batalla y pelean cada uno del lado del bando que ha decidido escoger. Entonces podemos ver en pleno campo de batalla peleando a grandes héroes humanos como Ajax, como Paris, como el mismo Aquiles incluso, y junto a ellos a dioses como Atenea, como Apolo y como el mismo Ares, que es el dios de la guerra. Hay una escena en la que me parece que es Ajax, que se enfrenta a Ares y lo derrota, incluso lo hiere de tal manera que Ares, el mismísimo dios de la guerra, se tiene que retirar del campo de batalla a cuidarse las heridas. A mí esa escena me encantó. Se me hacía muy increíble cómo un humano, por muy fuerte que fuera y por muy heroico, pudiera llegar no solamente a derrotar, sino herir de gravedad al mismísimo dios de la guerra. Una verdadera recomendación, aunque no para iniciados, pero creo que tampoco hay que tenerle demasiado miedo a la Ilíada, así que si tienen la oportunidad, échenle un ojo, que es bastante buena. Número 5. Un libro sobre libros. Me encantaría tener esta edición del Canon Occidental, así le pusieron en español, un libro de Harold Bloom, que sé que es muy bueno, y la respuesta que dio de Marea Literaria, este libro de 1001 libros que tienes que leer antes de morir, híjoles, qué envidia con esos libros, porque seguro que son buenísimos, pero como yo no los tengo y no los he leído, mi respuesta va a ser La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón. Yo leí este libro hace un par de años y puedo decirles que me gustó bastante. Creo que Ruiz Zafón está un poquitito sobrevalorado, pero es una opinión personal, aunque no estoy diciendo que no sea un buen escritor. De hecho, muy al estilo de Dan Brown, creo que sus libros son bien entretenidos. Y este en particular me gusta mucho cómo los libros, y específicamente los libros de un autor muy misterioso que se llama Julián Carax, son tan trascendentes para el desarrollo de la historia, son las que marcan el ritmo y la que le dan un aura un tanto sombría y misteriosa. Eso vale muchísimo la pena. Entonces, además de que el padre del protagonista es un vendedor de libros, un librero en la Barcelona de mediados del siglo XX. No tiene desperdicio, es un muy buen libro, les repito, es muy entretenido, aunque está gordito, vean, se lee bastante rápido, así que se los recomiendo con total sinceridad. Número 6. Un libro en el que los personajes secundarios sean mejores que el protagonista. Y como no podía faltar en algún book tag mío, es momento de hablar de Harry Potter otra vez. A mí Harry me parece un buen personaje a secas, pero sinceramente creo que hay como 20 personajes mejores que él. Ese es mi punto de vista, no obstante que Capa Invisible, una youtuber que tiene un canal exclusivo sobre Harry Potter y que les voy a dejar en la descripción por si quieren echarle un ojo, ella sí dice que Harry Potter es su personaje favorito, pero es la única persona que conozco que ha leído la saga y que cree que Harry es su personaje favorito. En lo particular creo que es Dumbledore, pero en serio podría mencionar mínimo unos 20 personajes mejores que Harry. Yo creo que Hermione, que Remus, que Sirius, que Voldemort, que Bellatrix, desde luego que Snape, son mucho mejores personajes que el protagonista. Harry, la verdad, me cae un poquito gordo, pero es un buen personaje.
aunque el resto del reparto se lo lleven de calle. Al menos esa es mi opinión. Número 7. Un libro sobre una saga familiar. Y aquí, tal vez porque lo tengo demasiado presente, es el libro sobre el que hablé la semana pasada y es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Es que es tan bueno, es que es tan pasional, es que es tan sencillo hasta cierto punto de leer que de verdad es una cosa maravillosa. Sigo todavía con esta lectura muy presente y aún acabado casi de grabar el video haciendo el comentario, sigo con estas ganas de querer seguir hablando de él porque realmente me encantó. No voy a ahondar demasiado porque ya hablé de él en el video pasado, pero para darle coherencia a esta respuesta diré que es la historia de dos generaciones de la familia Linton y la familia Earnshaw y sus intrigas y las relaciones que se dan entre ellos. Número 8. Libro preferido de todos los tiempos. Creo que no tengo claridad sobre cuál es mi libro favorito, esto puede cambiar, pero voy a mencionar al que suelo decir de manera más recurrente y es El día que Nietzsche lloró de Irving Yalom. Un libro que leí hace ya unos cuantos años, tal vez 5 o 6 años, y aunque obviamente ya hay muchas cosas que olvidé del libro, creo que se conjuntaron 3 factores para que lo disfrutara tanto. En primer lugar, que no esperaba casi nada del libro, tenía unas expectativas muy bajas, aún así me animé a leerlo y fue un gran descubrimiento para mí. En segundo lugar, que en ese momento tenía un enorme interés por la figura y por las teorías de Friedrich Nietzsche, de hecho esa fue la razón por la cual me animé a leer el libro. Hoy creo que ese interés ha bajado un poco, la figura ya no me inspira lo mismo que me inspiraba en mis años de universidad cuando leí este libro. Y en tercer lugar fue el hecho de que quizá estaba pasando por una etapa en mi vida en la que este libro llegó, ya saben, en el momento indicado. En otro momento quisiera yo hacer un video sobre este tipo de experiencias cuando crees que un libro te llega en el momento indicado y eso hace que lo disfrutes de una manera diferente a que si lo hubieras leído en cualquier otro momento. Entonces, esas 3 cosas se conjuntaron para que yo haya disfrutado enormemente este libro. Si les soy sincero, me da un poco de miedo releerlo porque me temo que estas 3 condiciones que estaban antes ya no se repitan, porque ahora esperaría mucho del libro, ahora Nietzsche ya no me inspira la misma atracción que hace 5 o 6 años y ya no estoy pasando por una situación similar a la que me provocó que yo disfrutara tanto este libro. Entonces me preocupa que el gusto se me vaya para abajo, pero hoy por hoy diré que es mi libro favorito de todos los tiempos, por ahora. Número 9. Un libro del que tenías pocas expectativas y que luego te sorprendió. Aquí voy a decir Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia. Es un autor que tiene buena fama en México y quiero pensar que en toda Latinoamérica. Es un autor muy reconocido, pero que no me parece que está entre los primeros lugares, como pasa a lo mejor con Rulfo, con Arreola, con Carlos Fuentes, por hablar de autores mexicanos. Entonces, digamos que al menos yo lo percibía en una especie de segundo plano, pero dije, bueno, quiero animarme a leer algo de él y no sabía si Los Relámpagos de Agosto, El Instructivo para Vivir en México o Las Muertas. Finalmente ya sabía yo que esta historia era una especie de recreación con humor negro de El caso de las Poquianchis, una serie de asesinatos que se dieron en el México del siglo pasado. Y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, además de que estaba bastante pequeñito, dije, incluso si no me gusta, creo que no va a representar un gran reto. Y la verdad es que fue un librazo, fue uno de mis grandes favoritos del año en que lo leí. Me gustó bastante y definitivamente seguiré leyendo a Jorge Ibargüengoitia porque fue un descubrimiento muy grato. Y pregunta número 10. Un libro con un final trágico. Obviamente hay que escoger muy bien la respuesta a esta pregunta. Podría yo haber mencionado otros, pero implicaría un spoiler, evidentemente. Así que, reconociendo la salida tan ingeniosa que encontró Marea Literaria, voy a recomendarles una tragedia, ya que desde el mismo género te están spoileando que los personajes van a terminar mal.
Entonces voy a hablar de Edipo Rey de Sófocles. Es probablemente la tragedia griega más conocida de todas. Edipo Rey empieza siendo el rey de Tebas, muy querido por su pueblo y vive una vida feliz y apacible al lado de su esposa. Pero el encuentro con un oráculo y con una serie de personajes le llevarán a comprender que el destino es inescapable. Y como en toda tragedia, no les voy a decir exactamente qué ocurre por si no lo han leído, no se me spoilen, pero les puedo adelantar que se trata de un final trágico. Finalmente es una tragedia y una tragedia muy famosa, pero de la que pasan y pasan los años y es y seguirá siendo una lectura prácticamente obligatoria porque es muy cortita, porque es buena, porque es interesante, porque es bella estéticamente, está muy bien escrita, pero sobre todo porque es muy trágica. Y bueno, estas fueron mis respuestas. Espero que el video no haya quedado muy largo. La verdad es que ya tenía muchas ganas de grabar un book tag. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por ver el video y por todo el apoyo que le dan al canal. Se los agradezco muy sinceramente y nos vemos en la próxima.